Es decir, que hay cosas que como si necesitara tiempo para encajarlas y cosas que me suponen remover algunos principios o algunas ideas que yo ya daba por hecho. Y eso, la verdad, es que al mismo tiempo que me inquieta, me crea cierta sensación de vacío o de desorientación, me encanta y me gusta mucho porque sé que en la respuesta a ese reto está la solución. Y te voy a un poquito a compartir de lo que has hablado, qué es lo que me produce esa sensación, ¿no? En una frase literal que tú has hablado acerca de que los problemas escolares están en la escuela, daba un poco como la sensación de que el factor, digamos, determinante en relación, o que guarda más correlación con el fracaso escolar o con el abandono escolar y todo eso, no solamente está, digamos, es la escuela en sí, ya sean modelos que llevamos a cabo, lo que sea, sino que además tenemos la posibilidad de solucionarlos nosotros y que si nosotros nos pusiéramos en ello, parece como si sola y exclusivamente podríamos ser un factor determinante para cambiar esa, digamos, esa trayectoria. Al menos esa sensación me ha dado a mí. Si eso lo unimos también con la posición que tiene Andalucía, entonces que el modelo de la escuela, el problema, digamos, está en la escuela y en la escuela andaluza está todavía más, ¿no? En esa sensación, ¿no? Y eso me da también. Me ha encantado también mucho la frase, eso me ha recordado la película, ¿no? De por qué le llaman abandono si en realidad lo que quieren decir es expulsión, ¿no? El nombre de expulsión, porque creo que también es muy cierto también. Y un poquito también a forma de resumen, más bien lo primero era la pregunta, lo demás son resaltar o enfatizar cosas que me han gustado especialmente de tu conferencia. Es un poquito en esa sociedad de aprendizaje que nos llevaría a un modelo de escuela de aprendizaje o de comunidad educativa de aprendizaje, un poco las características que yo son saco de toda la exposición, ¿no? Que tendría que ser un modelo de escuela, entiendo, de que más que de transmita datos, que eso aburre y favorece el abandono posterior, que sea una sociedad de conocimiento en el sentido que tú has definido conocimiento, que me recuerda mucho lo que es la definición de competencias básicas, las 8 competencias básicas, es decir, una capacidad de procesar, de usar útilmente esos datos para generar soluciones de problemas, ¿no? Entonces sería un modelo de escuela capaz de eso, de dar conocimiento más que datos, ¿no? El manejo del dato, pero de forma útil para resolver problemas. Sería también un modelo de escuela que atendería al aprendizaje permanente en el sentido de que más que dar aprendizaje, o sea, basado en la enseñanza en sí, lo que enseñaría mucho es a la utilización de herramientas para el aprendizaje, para que esa persona por sí sola, digamos, tenga caminos o modos de protagonizar su propio aprendizaje. También que me han gustado en especial también en ese modelo de sociedad de aprendizaje donde la carrera no es única, ¿no? En ese 80% de puestos laborales que iban a ser nuevos y todo eso. Entonces, esto implicaría también, digamos, no quedarse dormido o dormirse en los laureles cuando uno termina unos determinados estudios, sino tener como la ventana abierta que siempre hay que estar formándose, completando esa formación. Y también una alusión que has hecho a lo que es la formación en el propio trabajo, ¿no? Que el empleo tenga esa dedicación para cuidar ese empleo y mejorar ese trabajo como tú le has llamado, ¿no? Cualificar la fuerza de trabajo, ¿no? Nada. Pero, Mariano, yo estoy preocupadísima, ¿eh? Sí, sí, porque lo que me cuestiono desde mi perfil profesional como orientadora es cómo poder trabajar para que exista menos fracaso escolar. ¿Qué poder hacer en la sociedad actual? ¿Qué poder hacer en la institución educativa que existe? Me preocupa, la verdad, ¿eh? Después de escucharte y de todo eso, ayúdame, anda. Es que yo soy sociólogo, no pedagogo. Ya, pero bueno, podemos hacer algo. Yo puedo decir, por ejemplo, puedo afirmar con tranquilidad que el sistema de repetición de curso, por ejemplo, es inútil. Sí, que los alumnos que repiten no aprueban más, que los sistemas en los que se repite más no ofrecen mejores resultados, etcétera. Lo que no quiere decir que yo pueda, a raíz de eso,
decir cuál es la fórmula para mantener en clase o en el curso a un alumno que no supera tal o cual asignatura. Son dos cosas diferentes. Respecto a las cosas que planteabas, vamos a ver, yo creo que cuando se deja la perspectiva de un centro, del centro o la clase en que uno trabaja y se miran más centros y se miran sus diferentes resultados, uno se encuentra que ofrecen resultados muy distintos, ¿no? Y cuando uno piensa en profesores, dice, bueno, tal profesor es buenísimo y tal profesor es malísimo, y los hay. Pero cuando no comparas un profesor con otro, sino 30 profesores con otros 30, un colegio de primaria con otro, o 100 con otros 100, te das cuenta de que son iguales. Los profesores son iguales, de 100 en 100 son iguales, y de 30 en 30 también son iguales, y de 10 en 10 seguramente también, ¿no? Esto es lo que decía Napoleón sobre los franceses y los mamelucos. Decía, un mameluco es muy superior a un francés. No me acuerdo la cifra. 5 mamelucos son iguales a 3 franceses y 100 mamelucos son muy inferiores a 100 franceses. Y la diferencia es la organización. Y a Engels le gustaba mucho esa frase porque creía que era la conversión de la cantidad en cualidad y estas cosas. La diferencia es la organización. Hay colegios o institutos que lo hacen muy bien y otros que lo hacen muy mal. Y para mí, yo creo que ahí está el secreto. Tenemos que aprender de los que hacen bien, imitar a los que hacen bien, y tenemos que aprender de los que hacen mal, para no hacerlo, para no dejar que lo sigan haciendo mal, etcétera. Y tenemos que ir hacia un sistema que se fije, que evalúe, que vea cómo lo hace un profesor, cómo lo hace un centro, qué funciona bien, qué funciona mal, que favorezca la innovación. Favorecer la innovación quiere decir, pues, premiar la innovación, penalizar no quiere, hombre, si uno entra en la innovación tiene que saber que existe el error, pero no es lo mismo el error en el que uno se empecina que el error del que se aprende para hacer las cosas de otro modo, etcétera. Entonces hay que entrar en eso y olvidarse de esa utopía, o esa distopía burocrática en la cual 700.000 profesores por definición son buenos y no sé cuántos mil centros por definición todos lo hacen bien, y cada vez que nos dicen algo, no, es que nosotros, la profesión, el gremio, bla, 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 ¿no? Hay que entrar a ver las cosas de otro modo. Porque antes educábamos poco a muchos, ni siquiera a todos, y mucho a unos pocos. Y eso funcionaba con fórmulas burocráticas. Había una fórmula de buen instituto y la aplicábamos por todas partes, y el que se caía, pues bueno, es que no valía, ¿no? Y había una fórmula para la primaria y se la aplicábamos a todos, pero bueno, como era entre los 5 y los 10 años, pues no pasaba nada, porque esa edad todo el mundo resiste. Pero hoy queremos que todo el mundo esté entre los 6 y los 16, y además que el 85% esté hasta los 18, 19 y supere con éxito la postobligatoria, y además decimos que tienen que entrar a los 3 años, y ha habido hasta quien ha hablado de hacer obligatoria la enseñanza a los 3 años. Entonces eso no puede funcionar con una fórmula única de café para todos, tiene que funcionar con proyectos ad hoc, que son distintos en un barrio y en otro, y que son distintos en el mismo barrio ahora y dentro de 5 años. No lo sé, yo no sé cuáles son, pero creo que hay que crear las condiciones para que los centros lo hagan bien y para exigirles que lo hagan bien, si no, no lo harían, y menos en un mundo de escuela pública, funcionarios, etc. En segundo lugar, yo sé que mucha gente piensa, bueno, es que no es lo mismo un barrio que otro. No es lo mismo un barrio que otro, evidentemente no es lo mismo un público que otro, pero de todos modos, con el mismo público, unos centros lo hacen bien y otros lo hacen mal. Y luego yo diría que hay una situación ideal, que es la de buenos alumnos con buenas escuelas, y hay dos situaciones extremas, pero no insalvables. Hay alumnos que sobreviven a la peor escuela. Su familia los salva de la peor escuela. Los manda a otro, los cambia de escuela, o los pone un profesor particular, o se lo explican en casa, y sobreviven a la peor escuela. Deberíamos tener escuelas capaces de hacer sobrevivir a los alumnos en las peores familias. Y las familias lo están haciendo. Están salvando a los alumnos de las peores escuelas. Pero las escuelas no lo están haciendo. No están salvando a los hijos de las peores familias. Y ese es el déficit. Y eso es lo que creo que aquí nos corresponde arreglar. Está muy bien que la Junta o quien sea intervenga cuando una familia bla, bla, bla. Está muy bien que pongamos educación confesional en donde no sé dónde, no sé qué. Pero no basta con eso. Tenemos que tener escuelas lo bastante buenas o lo bastante medianamente buenas,
como para que alumnos que no eligieron bien la familia